Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía y bueno, ha sido una semana realmente muy complicada para la economía argentina. En el día de ayer hubieron muchísimos anuncios por parte del gobierno nacional para paliar un poco lo que ha sido esta gran devaluación justamente que ha sufrido nuestro país, principalmente en esta semana. Estamos con presencia en vivo aquí en los estudios de Noticiero 9. Nos encontramos con Emilio Caravaca Pasos. Él es secretario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y también directivo del Colegio Inmobiliario de aquí de la provincia del Chaco. Emilio, muchas gracias por estar aquí presente. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Emilio, ¿cómo ha impactado todo lo que fue esta semana complicada, ¿no? para la economía argentina en lo que es el mercado inmobiliario propiamente dicho? Sin duda el impacto es muy fuerte porque hay una variación muy grande en la cotización de la divisa extranjera, lo cual nosotros siempre decimos que cuando el dólar se pone nervioso el mercado se tranquiliza, ¿no? Y es realmente una premisa que se viene cumpliendo a lo largo del tiempo. Máxime cuando existen variaciones como las de este fin de semana. O sea, hablamos sin dudas, quien está más complicado es quien venía realizando una negociación sobre un inmueble hasta el día viernes, se despertó el lunes y se encontró que estaba en un país con condiciones totalmente diferentes, con otros números totalmente diferentes. Exactamente. Quizás sea quien más difícil la tiene ante esta situación, siempre hablando desde el punto de vista del mercado inmobiliario. Y bueno, lo que vemos es, lógicamente, en los inmuebles que están en pesos, que son una cantidad importante en el Chaco y en Resistencia, van a tener, o están teniendo, mejor dicho, un reacomodamiento en los valores para tratar de acercarse a la suba que tuvo el dólar. Esto no quiere decir que los inmuebles suban exactamente en la misma proporción que el dólar sube. El dólar es mucho más volátil, así como subió, también volvió a bajar algunos pesos, entonces no se puede tener esa volatilidad en la cotización de los inmuebles, pero sí seguramente a lo largo del tiempo trata de alcanzarlo y siempre esa es la referencia de fondo, por más que las cotizaciones y muchas veces las transacciones inmobiliarias se hagan en pesos, la referencia de fondo en un país con una moneda lamentablemente inestable como la nuestra, siempre termina siendo el dólar, porque la verdad que veníamos trabajando muy bien veníamos trabajando con los inmuebles en pesos, claro. Ya había una retracción importante del mercado de un tiempo a esta parte y por supuesto que esto genera una cierta expectativa, ¿no? Por parte de quien está pensando en comprar un inmueble y por parte de quien está pensando venderlo. Recuerdo, Emilio, por ahí en notas anteriores o en informes anteriores que hablábamos de que aquí en la provincia del Chaco el mercado inmobiliario se manejaba mucho, como vos bien decías, en pesos hace un tiempo atrás. ¿Eso se sigue manteniendo más o menos o va influyendo un poco más el dólar en este último tiempo? Se mantiene, se mantenía hasta el viernes, yo diría que hasta el domingo. Después de esa situación, lógicamente que quien tiene en venta un inmueble en pesos va a pretender un mayor valor. No digo que lo acomode exactamente a cómo está el dólar, pero seguramente va a querer cubrir parte de esa diferencia. Y lo que siempre decimos en este caso es que nosotros como corredores inmobiliarios lo que buscamos es articular los intereses de las partes, y en este caso hay un comprador y un vendedor. El que es comprador y tiene dólares o tiene un determinado monto para comprar un inmueble seguramente lo va a querer hacer valer, principalmente quien tiene dólares hoy, que está seguramente ante una oportunidad de comprar inmuebles con los dólares que compró en otra cotización, claro. Y quien tiene un inmueble va a tratar de hacer valer también su inmueble y de tratar de obtener el mejor precio. El que marca eso es el mercado, los inmuebles valen lo que los pagan, claro. Esa es la realidad, y bueno, hay una retracción lógica del mercado y esto quizá despierte cierta oportunidad para la persona que ahorró en dólares y tiene la posibilidad hoy de comprar un inmueble a través de esos dólares, ¿no? ¿Esto se puede trasladar también a los alquileres, Emilio, o no? Esta suba o esta corrida. La suba del dólar directamente no, porque lógicamente que quien firmó un contrato de alquiler de un tiempo a esta parte sabe lo que va a pagar el primer día y lo que va a pagar el último día. O sea, se establecen las condiciones en un monto total. Seguramente sí va a influir para quien paga expensas, seguramente influirán los servicios, seguramente influirá más adelante en los montos, pero en los contratos de alquiler vigente no tendría por qué tener un gran impacto. Claro, o sea, para los nuevos sí. Para un contrato que suponte comience la semana que viene.
No lo vemos todavía, no lo vemos todavía. O sea, yo creo que ante la quietud del mercado, la prioridad es que los inmuebles se alquilen. O sea, que tampoco vemos una gran variación de precios en los alquileres, que sí están en pesos y que siguen más a cuestiones que tienen que ver con la inflación y con los salarios, que más bien el dólar. En el Chaco no se manejan prácticamente alquileres en dólares y no se hace, o sea, claro. No creo, ni siquiera sé si hay casos aislados muy puntuales que pueden ser contratos en dólares, pero no es una generalidad, claro. Para nada. Emilio, ¿cómo se venía comportando previo a lo que ha sido esta semana económica? El mercado, suponte en el último año, venía con cierta quietud lo que es el mercado inmobiliario aquí en la provincia. Sí, yo diría que más que en la provincia es una situación generalizada. En el interior del país, en Capital Federal, por ahí se sienten un poco más fuertes, estos cambios son un poco más drásticos, pero en todo el interior del país realmente veíamos y analizábamos desde la Federación Inmobiliaria Argentina una quietud, un estancamiento del mercado, si se quiere, donde por supuesto vemos una pequeña desaparición, si se quiere, de un segmento del mercado que es por ahí el inversor. Hoy la mayoría de la gente que está buscando un inmueble es un consumidor final, es una persona o que lo va a usar o que lo compra para un pariente, o que tiene no tan apuntado hacia la renta. Hoy en día es lo que estamos viendo. Quizás ahora, con este movimiento de la divisa, quien tenía o quien apostaba a ahorrar en dólares, hoy sí se le presenta una oportunidad para poder comprar un inmueble haciendo valer esos dólares, quizás a un valor menor que en otras etapas en otros periodos inmediatamente cercanos a este, ¿no? Claro. En el día de ayer, bueno, el gobierno nacional, el propio presidente anunció lo que era, o Ibanker me parece que fue, que estaba anunciando lo que es el congelamiento, ¿no?, de las cuotas de la SUBA hasta el mes de diciembre, ¿no? Algo que, bueno, es un paliativo para aquellos que venían pagando mes a mes lo que eran las cuotas, que eran realmente elevadas, ¿no? Sin dudas, porque, a ver, siempre lo hemos dicho desde el sector, la aparición del crédito hipotecario para la compra de un inmueble es una buena noticia, no se puede decir que no lo sea. Lo que pasa es que para que ese tipo de créditos funcionen y tengan realmente el efecto que buscan, que seguramente hay muchos beneficiarios en el país de este tipo de créditos, o tomadores, mejor dicho, de este tipo de créditos, depende también de las condiciones macroeconómicas, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con la inflación, con una estabilidad de la moneda, y todos estos golpes, o sea, la inflación, este disparo de la divisa, que si bien no afecta directamente al UVA, porque no es que porque suba el dólar la cuota sube inmediatamente, eso se calcula a través del índice de precio al consumidor, seguramente iba a afectar con cierta retroactividad, no con cierta retroactividad, con cierto retraso. Claro. Las cuotas, seguramente quien tiene o quien tomó un crédito estaba pensando qué voy a hacer dentro de 2 meses cuando tenga que pagar la cuota, cuando la inflación que genera la suba del dólar impacte sobre esa cuota. Esta medida del gobierno no deja de ser un alivio, pero también es un alivio corto, diría yo, es hasta fines de diciembre. ¿Qué va a pasar después de diciembre? Exacto, ¿no? Habrá que ver después de diciembre cuáles son las medidas a tomar para intentar, en cierta manera, generar estabilidad con los tomadores de crédito, claro, que sería lo lógico ante una situación como esta, ¿no? Bueno, es algo que al gobierno nacional le va a costar mucho dinero, ¿no? Por lo menos hasta el mes de diciembre. Seguramente que sí, seguramente que sí. Emilio, ¿tienen información si aquí en la provincia del Chaco es mucha la cantidad de personas tomadoras de crédito SUBA? A lo largo y ancho del país, en las provincias donde se habían tomado estos créditos, estábamos medianamente en un promedio, o sea, entre las provincias del medio. No somos ni de las que más créditos tenemos por cantidad de habitantes, ni las que menos. Hay algunas que tienen menos créditos. Generalmente las mayores son los grandes centros urbanos, digamos, y algunas ciudades del sur que también tienen salarios más altos por las actividades que desarrollan, y eso hace que la gente por ahí se anime un poco más a este tipo de créditos, ¿no? Emilio, te agradecemos muchísimo la presencia aquí en el noticiero, hablando de estos temas tan importantes y que influyen obviamente directamente en lo que es la vida cotidiana de las personas, ¿no? Como son los inmuebles y por supuesto la compra-venta y los alquileres también de los mismos. Seguramente, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que
que el impacto económico por el bien de todos sea el menor posible. Muchas gracias, Emilio, por esta presencia. Gracias. Allí pasaba Emilio Caravaca Pasos en los estudios aquí en vivo de Noticiero 9 al mediodía. Él es secretario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y directivo del Colegio Inmobiliario de la provincia del Chaco. Sin duda, temas realmente muy importantes y que van a dar que hablar, ¿no?, de ahora en más, justamente con la actualidad económica de la República Argentina. Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía.